los elementos. ¿Sí? Entonces ya vamos a entender eso más adelante con los ejercicios también, por lo cual vamos a plantear este primer ejercicio. Nos dice, en una carrera de 100 metros participan 8 corredores. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce? Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacar los 4 parámetros que analizamos en el video 1 y 2 de combinatoria y conteo, que sería población, muestra. También debemos saber si importa el orden y también si existe o no existe repetición. ¿Sí? Ahora, encontrando esos valores tenemos lo siguiente. En una carrera de 100 metros participan 8 corredores. ¿Cuántos corredores tenemos en total? 8. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce? No tenemos en números como tal, pero tenemos en total que se van a repartir 3 medallas. Entonces vamos a formar grupitos de 3. Mi muestra, que aquí he puesto m nuevamente, es solo n, ¿verdad? La muestra se representa con la letrita n, sería 3. Orden, ¿aquí importa el orden? Sí importa el orden aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no da lo mismo que, por ejemplo, tú en este momento que estás viendo el video, participas en una carrera y resulta que te ganas, digamos, la medalla de oro, y no da lo mismo que te ganes la medalla de oro que te ganes la medalla de bronce, porque obviamente la medalla de oro es indicio de que te esforzaste más que los demás, ¿no es cierto? La medalla de plata es que te esforzaste también más, pero hay una persona que te ganó, ¿verdad? Entonces, como quien diría, si nosotros tenemos aquí la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce, sabemos que la persona que ganó la medalla de oro es mejor que la de plata y la de bronce. La persona que se ganó la medalla de plata es mejor que la que se ganó la de bronce, pero peor del que se ganó la de oro. Y la medalla del que se ganó la de oro se esforzó menos que, perdón, la persona que se ganó la medalla de bronce se esforzó menos que la que se ganó la medalla de oro y la medalla de plata. Entonces, se dan cuenta que sí hay una diferencia entre cada posición. Por ejemplo, vamos a ver otra cosa. Juanito, Pepito y Mario. Juanito se ganó la de oro, Pepito la de plata y Mario la de bronce. ¿Qué tal si es que ponemos así mejor? Que Pepito se ganó la de oro, Juanito la de plata y Mario la de bronce. Entonces, si nos damos cuenta, a la final estos dos grupos son los mismos, pero a la final no es como tal una misma distribución, debido a que en este caso Juanito tiene la de oro, pero en la de acá tiene la de plata. Pepito tiene la de plata, pero acá tiene la de oro. Entonces obviamente no va a ser lo mismo que Pepito haya ganado la de oro, o quizá ganó la de bronce, o quizá ganó la de plata. Entonces aquí obviamente el orden sí importa, ¿de acuerdo? En lo que corresponde a la repetición, aquí no existe repetición, debido a que, por ejemplo, si es que yo pusiera de esta manera, Juanito llegó en primer lugar o se ganó la de oro, Juanito se ganó la de plata y Mario se ganó la de bronce, estaría diciendo aquí que Juanito se ganó la de oro y la de plata, es decir, llegó en primer puesto y en segundo puesto también. Eso es imposible, ¿no es cierto? Una persona puede llegar únicamente en un solo puesto, sea primero, segundo, tercero. Entonces aquí no existe repetición. Teniendo bien esos datos, hay que considerar también lo siguiente. Tenemos 8 elementos en total, y vamos a tomar únicamente 3 de ellos, es decir, no entran todos los elementos, ¿no es cierto? O a su vez puedo decir que mi muestra es menor que la población. Vamos a ver entonces qué fórmula aplicar. Habíamos dicho que el orden sí importa, no hay repetición y no entran todos los elementos. El orden sí importa, no se pueden repetir, estaríamos en cualquiera de estos dos. ¿Y dónde no entran todos los elementos? En la variación. Aquí no entran todos los elementos, ¿de acuerdo? Ahora, tendríamos que usar entonces, ¿qué fórmula? La que tenemos aquí, que sería variación sin repetición, que se parece a la de la combinación sin repetición, si se dan cuenta.
Entonces la fórmula quedaría planteada de la siguiente manera. La variación de m elementos agrupados en grupitos de n me quedaría igual a ¿cuánto? A m factorial sobre m menos n, todo esto factorial. Reemplazando me quedaría la variación de m elementos, que sería 8 agrupados en n, sería 3, quedaría igual a ¿cuánto? M factorial, ¿cuánto es m? 8. 8 factorial sobre m8 menos n3, todo esto factorial. Efectuando la resta del denominador nos quedaría entonces 8 factorial sobre 8 menos 3, 5 factorial. Desarrollando la multiplicación sucesiva que implica el factorial, sería 8 por 7, por 6, por 5 factorial. ¿Por qué hasta 5 factorial? Para eliminarle con el denominador, que es también 5 factorial. Entonces simplificaría en este caso 5 factorial, se me va con 5 factorial, y tendría también que 7 por 6 es 42. Podría decir que 40 por 8 sería 320, y 8 por 2, 16, y 320 más 16 sería 336. ¿Sí? La respuesta sería entonces 336 formas, entre las cuales esos 8 corredores van a poder llegar a la meta en el primero, segundo y tercer puesto, o como nos menciona aquí, ganarse esas medallas, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio entonces. Nos dice, ¿cuántos números diferentes de 8 cifras se pueden formar con los dígitos? Necesitamos saber también población, muestra, orden y repetición. ¿Sí? Entonces, para encontrar esos datos, vamos a leer nuevamente cuántos números de 8 cifras se pueden formar con los dígitos. Cuando nos habla de los dígitos, nos está hablando únicamente, nos está hablando de dígitos, o sea, de números individuales, ¿no es cierto? Estamos hablando del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esos números nos está hablando cuando nos menciona los dígitos nada más. Entonces, tendríamos una población de ¿cuánto? De 10, porque son 10 números en total, contando con el 0, 10 números. ¿Cuántos números diferentes de 8 cifras? ¿En cuántos vamos a agrupar? ¿De cuánto en cuánto vamos a agrupar? De 8 en 8. ¿El orden importa? Sí importa el orden. Supongo que ya se dieron cuenta, porque no es lo mismo poner 1 y 2, que sería el número 12, que poner el 2 y el 1, que sería el número 21, ¿no es cierto? Por ejemplo, y si creamos un número de 8 cifras, obviamente el orden va a importar en gran manera, ¿cierto? ¿Aquí existe repetición? No existe repetición. Tenemos únicamente que trabajar con los números de 0 al 9. Ya vamos a ver después ejercicios en los cuales sí tenemos repeticiones. Entonces, aplicando la fórmula nuevamente, que si se dan cuenta caemos en la misma fórmula anterior, porque va a ser n menor que m, ¿verdad? O si no, lo que podemos decir también, que no entran todos los elementos. Tenemos 10 en total y vamos a ocupar solo 8 de ellos, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a ocupar la fórmula de la variación, que sería entonces la variación de m elementos agrupados en grupitos de n, sería m factorial, esto ya debe estar en sus mentes, m menos n, todo esto factorial, ¿verdad? Entonces, la variación de m elementos, ¿cuánto es m? 10, en grupitos de ¿cuánto? De 8 elementos. Va a ser igual a ¿cuánto? M factorial es 10 factorial sobre m10 menos n8 factorial, que nos quedaría de la siguiente manera. 10 factorial sobre 10 menos 8, 2 factorial, ¿verdad? Quedándome entonces lo que me quedaría sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2 factorial, para que se me elimine con el 2 factorial del denominador. Entonces,
elimino el 2 factorial con el 2 factorial y me quedaría esta multiplicación. Entonces la variación de 10 elementos agrupados en grupitos de 8 nos quedaría 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, nada más. ¿Sí? Entonces nos quedaría la variación de 10 elementos agrupados en grupitos de 8, nos quedaría 1.814.400. Eso es lo que me queda. Tenía multiplicado esto anteriormente para no demorarnos mucho. Vamos a ir contra el siguiente ejercicio ahora. El siguiente ejercicio nos dice cuántas banderas tricolores diferentes se pueden confeccionar con los 10 colores. Vamos a ver. Tenemos que encontrar nuestra población, nuestra muestra, debemos saber el orden y también si existe o no existe repetición. Entonces, nuestra población sería ¿cuántos colores en total tenemos a disposición? 10 colores. Población 10. La muestra de cuántos tenemos dice una bandera tricolor. Banderas tricolores nos dice. ¿Qué son banderas tricolores? Banderas que tienen 3 colores. Entonces sería 3 la muestra, ¿verdad? El orden importa, sí importa el orden. Por ejemplo, no da lo mismo poner una bandera azul, amarillo y rojo que por ejemplo poner una bandera rojo, digamos amarillo y azul. Sí. A la final estas dos banderas no son las mismas, ¿no es cierto? Pongamos aquí el asta incluso. A la final estas dos banderas no son las mismas. Esta puede pertenecer a un país y esta puede pertenecer a un país muy distinto, pese a que tienen los mismos colores, son dos banderas completamente distintas, ¿no es cierto? Entonces aquí el orden sí importa en qué orden esté. Por ejemplo, por poner algún país cualquiera que tenga la bandera amarillo, rojo y azul, o amarillo, azul y rojo, y por ahí se nos ocurre cambiarle los colores, no podemos decir que pertenece a ese mismo país, ¿no? Y obviamente ya es una bandera completamente distinta. Entonces aquí el orden sí importa. ¿Existe repetición o no existe repetición? No existe repetición. ¿Por qué razón? Estamos ocupando un color por cada posición, nada más. Luego, aplicando la fórmula vamos a tener variación de m elementos agrupados en grupitos de n, que esta fórmula ya debe estar en sus mentes, m factorial sobre m menos n, todo esto factorial, reemplazando nos quedaría 10 elementos agrupados en grupitos de 3 va a ser igual a ¿cuánto? A m factorial, 10 factorial sobre 10 menos 3, todo esto factorial. Resolviendo el denominador me quedaría 10 factorial sobre 10 menos 3, 7 factorial, ¿verdad? Luego, la variación de 10 elementos en grupitos de 3 nos quedaría 10 por 9 por 8 por 7 factorial. ¿Para qué hasta el 7 factorial? Para que se me elimine con el 7 factorial del denominador, ¿no es cierto? Entonces 7 factorial se me va con 7 factorial, quedándome sería 9 por 8, 72, y 72 por 10, 720, ¿verdad? Entonces la variación de 10 elementos en grupitos de 3 me quedaría 720 posibles banderas tricolores nosotros podemos formar con 10 colores únicamente, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta sería 720 y vamos a ir con el siguiente ejercicio. Hasta aquí, como se dan cuenta, es bastante sencillo este tema. Lo único que es necesario es aprenderse la fórmula que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y saber cuándo aplicar. Si es que no está bien claro cómo sacar estos datos, pueden ver el video 1 y 2 de combinatoria y conteo para poder entender mejor cómo sacar estos parámetros de acá, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Nos dice entonces el siguiente ejercicio: ¿de cuántas maneras diferentes podrá llegar a la meta 4 atletas
si los participantes son Juan, Pedro, Berta, Sofía, Jorge y Manuela. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que siempre. Vamos a sacar la población, vamos a sacar la muestra, vamos a saber si el orden importa o no importa y si existe o no existe repetición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas personas tenemos a disposición? Juan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas a disposición. ¿De cuántas maneras se puede llegar a la meta? Puede llegar a la meta 4 atletas. ¿Cuántos tenemos entonces en nuestra muestra? 4 únicamente. ¿Importa el orden o no importa el orden? Sí importa el orden. Ya habíamos analizado en el ejercicio anterior por qué. No da lo mismo llegar en primer lugar que en cuarto lugar. No es lo mismo. Entonces aquí el orden sí importa. Aquí la repetición. ¿Existe repetición o no existe repetición? Tampoco existe repetición porque no puede llegar una persona en primer lugar y en cuarto lugar, o en primero y en segundo lugar. No puede, ¿no es cierto? De ley llega en un solo lugar. Entonces no existe repetición. Como nos damos cuenta nuevamente, no entran todos los elementos porque tenemos que de 6 elementos vamos a tomar únicamente a 4, ¿no es cierto? No entran todos los elementos. Entonces fijémonos en lo siguiente, vamos a aplicar la fórmula. Variación de m elementos agrupados de n en n va a ser igual a ¿cuánto? A m factorial sobre m menos n, todo esto factorial. Reemplazando nos quedaría 6 elementos agrupados en grupitos de 3 va a ser igual a 6 factorial sobre 6 menos 4, todo esto factorial. Entonces, desarrollando el denominador, 6 factorial sobre 6 menos 4, 2 factorial. Variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 4 nos quedaría entonces 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. Dividido para ¿cuánto? Nos quedaría dividido para 2 factorial. Esto se me eliminaría el 2 factorial con el 2 factorial, quedándome entonces una variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 4, 6 por 5 por 4 y por 3. Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? 6 por 5, 30, 30 por 4, 120 y 120 por 3 sería 360, ¿no? Entonces sería 360 formas posibles en las cuales estos 6 atletas pueden alcanzar las primeras 4 posiciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a analizar este siguiente ejercicio que me parece demasiado importante porque aquí recién vamos a enlazar un poco. En las clases presenciales les había dicho que a la larga nosotros podemos decir que una variación casi es lo mismo que una permutación. Casi es lo mismo que una permutación. ¿Cómo se relacionan? Porque al final yo puedo aplicar en esta parte la misma fórmula de la variación y llegar a la deducción de la fórmula de la permutación. Entendamos el por qué. Vamos a resolver este ejercicio. ¿De cuántas maneras diferentes podrán llegar a la meta en una carrera los participantes? Juan, Pedro, Berta, Sofía, Jorge y Manuel. En el ejercicio anterior teníamos que queríamos únicamente la de 4 atletas, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, ya no queremos de 4 atletas, sino queremos de todos ellos, ¿no es cierto? Entonces voy a ver, mi población serían 6 personas en total. Y mi muestra, esta vez yo quiero saber en qué posición van a llegar todos. Entonces mi muestra van a ser igual, todos los que tenía en la población, ¿no? El orden similar al anterior. No da lo mismo llegar en primero que en último lugar. Entonces aquí el orden sí importa. Y la repetición, no existe repetición, como ya analizamos en el ejercicio anterior. Entonces, resolviendo este ejercicio, yo puedo aplicar la misma fórmula de la variación y vamos a ver cómo quedaría. La variación de m elementos agrupados en grupitos de n sería igual a m factorial, que ya debería estar estas fórmulas en sus mentes, nuevamente les digo eso, me quedaría entonces la variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 6, esta vez va a ser igual a ¿qué? A 6 factorial sobre 6 menos 6, todo esto factorial, ¿no es cierto?
Aplicando la resta nos quedaría 6 factorial sobre 6 menos 6, 0 factorial, ¿no es cierto? Y por las clases pasadas habíamos visto las propiedades del factorial y sabíamos que el factorial de 1 es 1 y también el 0 factorial es 1, ¿verdad? Sí. Entonces, basándonos en eso, voy a reescribir la variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 6 en 6. Me quedaría 6 desarrollando el factorial por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 sobre 0 factorial. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 0 factorial? 1 sobre 1. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. Efectuando la multiplicación nos quedaría 6 por 5, 30, 30 por 4, 120, 120 por 3, 360 y 360 por 2 sería 720, ¿no? Entonces sería la variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 6 me quedaría 720, ¿sí? Si se dieron cuenta, ¿qué es lo que hicimos en este momento? Acabamos de aplicar una fórmula, ocupamos la misma fórmula que hemos venido viendo, pero podemos suplir por otra que ya existe. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos cumpliendo esta parte de acá, que M, la población, va a ser igual a la muestra. Y si se acuerdan de las fórmulas, cabe en esta parte de aquí, aplicando esta fórmula de acá, que la permutación va a ser igual a n factorial, quedándome de la siguiente manera. Yo pude haber hecho bien, en vez de hacer todo este proceso, pude haber hecho únicamente lo siguiente. La permutación de 6 va a ser igual a 6 factorial, quedándome que la permutación de 6, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Si se dan cuenta, este 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 resultó ser lo mismo que yo tengo acá, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Por eso es que en cierta parte, cuando suceden estas cosas, ¿no es cierto?, básicamente podemos aplicar siempre la misma fórmula de la variación. La fórmula de la variación podemos aplicar en todo momento. Sí, entonces, que quede esto como una parte clave también. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es bastante parecido. Nos dice, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 3 al 8? Una población de ¿cuánto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, 6 en total. Una muestra de ¿cuántas cifras queremos? De 5 cifras. El orden, sí importa el orden, como les decía, no da lo mismo poner 34 que poner 43. Son los mismos números, pero están en orden distinto y automáticamente tiene un valor diferente, ¿no es cierto? Entonces es por eso que aquí el orden sí importa. Repetición, no hay repetición aquí, estamos trabajando solo con un número por cada uno, entonces no existe repetición. Aquí tenemos que son diferentes, ¿no es cierto? Ya sabemos que podemos usar esta variación. Vamos a aplicar ya la fórmula directamente para evitar tiempo. 6 elementos agrupados en grupitos de 5 sería 6 factorial, se supone que esto ya está en sus mentes, ¿no? 6 menos 5 factorial sería variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 5, sería entonces 6 factorial sobre 6 menos 5, 1 factorial. Sabemos que 1 factorial es 1, ¿verdad? Entonces, aplicando la multiplicación me quedaría 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 sobre 1, que ya no se escribe, ¿verdad? Ya no se escribe, entonces multipliquemos 6 por 5, sería 30, 30 por 4, 120, 120 por 3, nos quedaría 360, y 360 por 2 sería 720. La respuesta entonces, la variación de 6 elementos agrupados en grupitos de 5, sería 720 elementos, ¿de acuerdo? Eso sería todo, bastante sencillo realmente. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos números de 6 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 3 al 7?
sería 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 números en total. Entonces mi población va a ser 5. Mi muestra va a ser 5 también. El orden, por los ejercicios anteriores, sabemos que aquí el orden sí importa y la repetición no existe, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la misma fórmula, o a su vez, como ya nos damos cuenta que la población es igual a la muestra, solo puedo hacer lo siguiente. La permutación de n elementos va a ser igual a ¿qué? A 5 factorial, ¿verdad? Porque sabemos que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, la permutación de n elementos sería igual a ¿cuánto? A 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3 sería 60 y 60 por 2 sería 120. Entonces, la permutación de 5 elementos ha sido 120, ¿de acuerdo? Y con eso queda resuelto todos estos ejercicios. Si tienen alguna duda pueden hacernos en los foros que van a quedar habilitados del aula virtual o a su vez en las plataformas que van a estar subidos estos videos, ¿de acuerdo? Si tienen algunas dudas con respecto a los parámetros que se obtiene para sacar estos valores de acá, pueden revisar los videos anteriores y seguir preparándose para estar súper listos para la prueba Ser Bachiller, ¿de acuerdo? Como sabemos, nos falta revisar algunos temas también, como por ejemplo un poco de permutación, una parte de permutación y una parte de variación, que veremos en un siguiente video. Entonces estén pendientes y les deseo un excelente día. Hasta luego, chicos.